Gracias porque para ti no hay nada imposible, no hay nada difícil. Señor, descansamos en ti, te entregamos todo lo que somos, cargas, lucha, cansancio, ansiedad, preocupación, todo lo rendimos a ti, rendimos nuestra vida a ti, humillamos nuestro rostro y doblamos nuestra cerviz. Señor, abrimos nuestra boca para decirte, venimos a ti por una palabra que nos dirija, nos oriente, nos muestre el camino por donde debemos andar. Y gracias, Señor, por la palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra y penetrará en mi alma, en mi corazón, Señor, que discierne lo que hay en mí y que sabe, Señor, de qué tenemos necesidad. Háblanos a través de las Escrituras. Señor, el apóstol Pablo en Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Evangelio es Cristo, no nos avergonzamos de ti, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en ti. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Buenos días, familia. Somos Iglesia Cristiana Piedras Vivas, enseñando para cambiar vidas. Esta es nuestra reunión dominical. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema que desarrollamos desde hace 8 días, que te conozca, que te conozca. Es la oración de Jesucristo hacia el Padre, la carga, la misión, que te conozcan, que conozcamos al Padre conociendo a Jesucristo. Y habíamos desarrollado desde Mateo 11, del 25 al 30, y decíamos que aunque venían opositores y vinieron los doctos en la doctrina, en el Evangelio, en la palabra, buscando una ocasión para acusar al Maestro, él no se detuvo en la adversidad, en los problemas, en la dificultad, sino que tomó aparte a los discípulos. Desde el versículo 25 dice que él elevó, hablando de Jesucristo, elevó una oración al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Que la salvación es por gracia, que es un regalo de Dios, que no se trata de dogmas, que no se trata de estándares impuestos por el hombre, por el mundo. Y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Y entonces decía en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas, no hay nada oculto. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, conocerle. La segunda parte vamos a verla rápidamente en el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y dice conocer o conoce. Este no es un saber intelectual, sino un conocimiento experimental, personal e íntimo. En el griego bíblico denota una relación de comunión. Es el mismo término usado para describir la unión conyugal. Para los que estamos casados, felizmente casados,
aunque como dice la Escritura, en el principio no fue así, o sea, nos casamos como sin Dios y sin destino, ¿no? Sin saber lo que hacíamos. Pero todo Dios lo encamina a bien. Y hoy disfrutamos de un hogar, de un matrimonio, de una unidad en nuestro matrimonio que no estaba en nuestros planes, pero que en los planes de Dios sí estaba. Y disfrutamos de un hogar donde nuestros hijos conocen del Señor. Pero lo que quiero enfatizar es que así como antes éramos dos extraños, el permanecer juntos, el permanecer cerca y unidos y no permitir cosas y ambientes y sobre todo personas extrañas a la unidad de la pareja, en donde el Señor dijo ni siquiera ahora son dos, 1 más 1 es 2. En la matemática espiritual, en la matemática del Señor, ahora 1 más 1 somos uno solo, una sola carne. Entonces, y eso recomendando, o sea, si la idea del matrimonio no es idea del hombre, sino es la idea del matrimonio celestial, espiritual de Cristo, el esposo con su iglesia, que somos nosotros, el hecho de estar unidos, nosotros llevamos 39 y arrancamos para 40 años, más 5 de noviazgo, hace que nos conozcamos, que te conozca un poco más que antes, un poco más que aquellos matrimonios que llevan menos tiempo. Pero no es el tiempo, es la unidad, es la intimidad, es caminar juntos, es permanecer juntos, es buscar lo que dice el título de esta enseñanza, que cada día tu anhelo no sea el desayuno o el churrasco del almuerzo, y hoy qué comeremos, sino conocerle más. Quiero conocerte más, y ese conocerle es en la intimidad. Qué bueno, decíamos en la mañana al iniciar la reunión, leíamos el Salmo que dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, estar juntos. Qué bueno es congregarnos, pero nos vemos cada 8 días y en pareja, cuando se habla de intimidad, no resistiríamos el permanecer separados y vernos cada 8 días. Entonces, dice, es el mismo término usado para describir la unión conyugal. Ahora, reflexionemos un poquito más. Dicen los abogados, no me consta, allá el juez repite, dicen, no he estado en el estrado como atento, pero dicen, es verdad, es cierto, sí o no, que de acuerdo a esta reflexión, uno conoce más a su esposa o esposo, las damas tienen esposo, ¿cierto? Y los varones tenemos esposa, para que no haya confusión. En donde uno dice, después de 5, 10, 20 años, 30 años de vida en Cristo, uno dice, conozco más a mi esposa, a mi cónyuge, porque quizá dentro de las actividades del cuerpo de Cristo, lo que hemos estado es corriendo para allá, para acá, para allá, para acá, media vuelta, ahora devuélvase otra vez. Y le preguntamos a la familia, y la familia dice más o menos eso. No la pasamos en la iglesia, permanecemos en la iglesia, hacemos muchas actividades, pero el objetivo real sigue siendo conocerle, que conozcamos cada día más al Padre por el Hijo, o al Hijo, que conociendo al Hijo tenemos la garantía de que conocemos al Padre. Ahora, revelar significa quitar el velo.
El velo se rompió una vez el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario. El velo se cortó de arriba, se rasgó de arriba abajo. La humanidad caída, o sea, los que están lejos y apartados de Cristo, tiene el entendimiento entenebrecido. Por aquí dejé Efesios 4, 18. A ver si hizo bien la tarea. Efesios 4, 18 dice, desde el 17, el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si uno lo mira desde el ángulo de mi cónyuge, quien cruje los dientes y no ha querido entender o recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, uno puede entender, o sea, decir, de verdad, no pobrecitos, sino que son ciegos tratando de guiar ciegos. O sea, no lo puede entender, está andando ciegamente y por eso da tantos tumbos o errores. Porque separados de Él nada podemos hacer, separados de Dios, de Cristo, nada podemos lograr. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, necesitamos más. No más discusión, no más peleas, no más contiendas, sino más amor, porque con ese amor, con cadenas de amor, los haremos llegar al Señor. O sea, el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos esperó tanto tiempo. Y dice, por la naturaleza no podemos ver a Dios, por naturaleza no podemos ver, humanamente no se puede. La acción del Hijo es apocalíptica. Él corre la cortina para que podamos ver la gloria del Padre. Ahora, en el judaísmo existía un concepto profundo de la santidad de Dios, o sea, en la antigüedad, que habita en luz inaccesible, o sea, nadie puede llegar, ¿cierto? Para un judío piadoso, quería decir que alguien conocía a Dios de manera única y exclusiva, rayaba en la blasfemia. Por eso se ensañaban y se ofuscaban tanto al escuchar del Señor, o al Señor Jesucristo hablando del Padre. Cuando Jesús pronuncia esto, está afirmando su homogeneidad con el Padre. Yo y el Padre somos uno, pero sin confundir a las personas. Esta es la semilla del dogma de la Trinidad. Solo Dios conoce a Dios. Ahora, la humanidad es, no sé, muy recursiva, y entonces dicen, todos los caminos conducen a Roma, y hay cada vez más cantidad de santos que son el camino al Padre, dice la humanidad. La roca de la exclusividad. Este versículo es un antídoto contra el pluralismo religioso moderno. O sea, tanta religión, primero, no salva, no hace bien a la humanidad, y el único camino es Cristo. Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Por eso cuando tú y yo vamos a las Escrituras, debemos ser conscientes, por encima de quien sea y de los libros que te pongan al lado y de los pensamientos de grandes hombres de la humanidad, filósofos, estudiosos, es que esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Lo demás es basura, es palabra de hombre. Entonces, dice Hebreos 13:9,
me impactaba y lo estoy discerniendo, estudiando. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Hebreos 13, 9. A ver si me lo dice. Tal vez lo tengo en otro cuadro. Hebreos 13, 9. Dice, y lo puedo buscar, pero me sale, no salimos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es en Hebreos. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia que es Cristo Jesús. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Pero lo puedo aquí buscar. En la Reina Valera. Sí, Hebreos 13, Hebreos 9. 13, 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Muchas gracias. Entonces, ya la misma Escritura advierte y nosotros debemos conocer y saber sobre eso. Doctrinas diversas, extrañas. Es que allí sí, es que acá sí. No depende del hombre. Es de lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Ahora, está la roca de la exclusividad. Cristo, roca mía, castillo mío, exclusividad. Es el único camino al Padre. Primero, la soberanía del Padre. El Padre es el dador. Todas las cosas, entre ellas autoridad, gloria, juicio, salvación, sanidad, todas las cosas le han sido entregadas ¿a quién? Al Hijo. Y por falta de revelación y por falta de sujeción a la palabra de Dios, se han desviado tantos que aún Cristo para ellos es un profeta más y esperan al Mesías. Dice, no hay área de la realidad que escape al señorío de Cristo. Señorío de Cristo. El apóstol Pedro dijo claramente, juzgad si es bueno o mejor o necesario creer a los hombres o creerle a Dios. Y creo que eso a nosotros en este tiempo, en esta época, nosotros confiamos en lo espiritual o buscamos de Dios para lo espiritual. Pero en las cosas de la humanidad confiamos más en el hombre, en el conocimiento humano. Pero dice, no hay área de la realidad que escape al señorío de Cristo. La exclusividad del conocimiento. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Aquí se guarda el misterio de la filiación divina. Solo el Eterno, o sea, Dios, puede comprender a Dios. Si queremos saber quién es Jesús, debemos ir al Padre. Pero el Padre es espíritu y nosotros somos carne. O sea, le conocemos a través de Cristo, a través de haber nacido de nuevo. Dijo el apóstol Pablo, esas cosas no se pueden discernir humanamente, mentalmente, racionalmente. Se deben discernir espiritualmente, porque el Evangelio para los que no conocen de Dios es locura, más para los que creen es poder de Dios para salvarse. Amén. El monopolio de la revelación. Monopolio no es el juego ese de hacer millonarios, algo así. Esos juegos
antiguos, digo yo, de las abuelitas, que distraía mucho a la gente. Ahora no se puede tener quietos los niños con un cartón de esos, con un juego de esos. Dice, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Aquí está la solución. El Hijo es el Logos, la palabra. Juan 1:18 lo resume. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sin el Hijo, Dios es un juez desconocido. Con el Hijo, Dios es un Padre cercano. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio y a través de Jesucristo, con la plena certeza de que Dios nuestro Padre nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Ninguna condenación hay para nosotros, sus hijos, porque estamos en Cristo. Ninguna condenación, ninguna. Así haya cantidad de, se llamarían likes o comentarios en las redes que le dicen a la persona todo lo que nunca pensó que fuera, y empieza a creérselo y actuar como si sí. Le damos más prioridad y más importancia a los comentarios de la humanidad que de lo que dice la Escritura, lo que dice Dios acerca de nosotros. Y es necesario, a veces decimos, y me han escuchado, el diablo necesita saberlo, pero el que más necesita escucharlos es uno mismo. Yo soy hijo de Dios, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Para mí, o a través y por medio de Jesucristo, ninguna condenación hay para mi vida. Soy nueva criatura, estoy sentado juntamente con Cristo en esos lugares celestiales. Un comentario de la Biblia Diario Vivir. Jesús afirma que Él es el único camino para conocer a Dios. Parece tan normal, eso ya lo sabíamos, pero lo vivimos, lo practicamos. Nosotros como familia en Cristo, como pareja en Cristo, había recursos, y entonces librería que entrábamos, convención que íbamos, salíamos así, como los niños cuando entran a la piñata. Claro, los grandes también, he visto unos de 50 que se lanzan a la piñata y salen así con puñadotas y todavía aquí entre los bolsillos llenos de dulces cuando le pertenecen a los niños. Pero salíamos así de libros y folletos y cassette y todo lo que vendieran, porque teníamos hambre y sed. Pero ahora permanecen quizás arrumados, o hemos ido como seleccionando. Pero hace mucho rato ni siquiera los miramos, sino que nos deleitamos en la palabra, de pronto en las diferentes versiones o traducciones. Porque es la esencia. Por estos días que me dijeron necesita aumentar los niveles de hierro en su cuerpo, entonces dijeron debe comer pajarilla, hígado, bien rico, y después dice uno, y hay unas cápsulas así chiquiticas, imposible que eso que media libra, un cuartico de hígado encebolladito y delicioso quepa acá, eso no me cabe en la cabeza. Espero que el símil haya quedado bien claro. Una nota dice, nadie puede tener una relación adecuada con el Padre a menos que sea por medio del Hijo. Esto elimina toda pretensión humana de alcanzar a Dios por nuestra propia cuenta. Alguien se deja crecer la barba, coge un palo y se sube a la montaña y se echa harto aceite y entonces empieza a brillar y su rostro se ve diferente. Y los otros, los que quedamos abajo, empezamos a creer que él ahora tiene una mayor revelación. Pero son locuras del ser humano. En la Biblia de estudio de MacArthur dice,
Esta es una de las declaraciones más sorprendentes de Cristo acerca de su propia deidad. Él declara tener posesión exclusiva de 3 atributos divinos: autoridad absoluta, conocimiento perfecto y el poder soberano para salvar. Poder soberano para salvar. Pero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen los mismos atributos y más atributos que estos estos son los 3, ¿sí? Hay más que debemos seguir conociendo y estudiando. Este texto que estamos viendo de Mateo dice es el fundamento del nuevo pacto. Y dice Jeremías, y no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Cómo se cumple esto en Cristo? Mire, dice Cristo, el verdadero conocimiento. No se trata de saber acerca de Dios, o sea, teología, sino de conocer a Dios en relación. Mire, podemos ir a muchos seminarios, a muchas actividades donde el conocimiento teológico irradia, resplandece, es revelador. Y podemos traer otra vez los mismos libros de que nos hablaron allá, pero se trata de relación, de intimidad. Diría que puede ser como cuando uno cree que si tengo los mejores tomos, libros y los mejores autores sobre intimidad en la pareja, relación en el hogar, en la pareja como tal, entonces porque están ahí en la casa, porque están colgados, porque de vez en cuando quizá lo leo, eso me va a garantizar que mi matrimonio va a funcionar. No. Y lo mismo, otro puede tratar de decirle, haga esto, llévele flores, que sean rosadas, no, el otro dice que sean amarillas, y que las chocolatinas a ella quizá ni le gustan, o sea, y uno termina gordo, porque las aprovecha el hombre, pero eso no funciona, o sea, no es métodos, es relación. Por eso, cuando dice la Escritura en Hebreos que Dios al que ama disciplina, corrige, que Dios al hijo bastardo no lo corregiría, pero Él nos ama, somos sus hijos, no hay bastardos, y nos corrige, nos disciplina o nos quiere enseñar. Y entonces con esa docilidad y sensibilidad y mansedumbre que hemos recibido a través del Espíritu Santo que vive y mora en nosotros, debemos acercarnos y dejar que Él apriete y que Él saque la escoria, la hojarasca, todo lo que no es de Dios que está en nosotros, y haga una figura mejor, una vasija de honra. Por eso, mujeres, la Escritura dice en Juan que en las bodas que el mejor vino se sirve de último, que la gloria postrera de esa casa será mejor y mayor que la primera. Sigamos caminando, creyendo, declarando. Tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Y con nuestro cónyuge somos uno solo, una sola carne. Y el apóstol Pablo se encarga de decir y de ratificar eso. No se aparte. No sea que va a suceder que por su actitud y comportamiento y oración, y al ver la fe de ellos, al ver la fe tuya, el Señor va a cambiar y a transformar ese varón, ese cónyuge. Y entonces sabemos que Dios es real,
que nada es imposible para Él. Cristo, el siervo supliente, en Isaías dice, ¿por qué merece Cristo tener todas las cosas? Porque se despojó a sí mismo. Filipenses 2, 7, 8, 9 dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y que ahora nosotros somos ricos por medio y a través de Él. Dice, el cordero que no abrió su boca es ahora el león de Judá que recibe toda potestad. Ahora quiero ir a Mateo 11:28, el siguiente versículo, para ir avanzando. La invitación. Mire, el texto que venimos desarrollando habla de todas las multitudes. Luego el Señor ora al Padre y lo siguiente que vimos es el versículo 27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre y a quien el Hijo le quiera revelar. Y luego encontramos este precioso versículo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque hasta ahí, digamos, es la relación del Señor Jesucristo con la multitud. Después muestra la oración o la relación del Señor Jesucristo con el Padre Celestial. Y luego nos dice que la única forma de conocerle es a través de Jesucristo. Pero la invitación fuerte está aquí. Venid a mí todos. Si en este versículo y su correspondiente revelación y por ende obediencia, seguimos siendo los mismos cristianos con un día más cada día, con un día más que se añade a cada día de nuestra vida en Cristo aquí en la tierra. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dice en la TLA, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Y puede darle las vueltas que quiera. Podemos darle las vueltas que quiera. Habla el Señor Jesucristo, está terrenalmente en la tierra, digamos que entonces no está hablando bajo el nuevo pacto. Pero diga usted sí o no que en estos tiempos dentro de la congregación hay estancamiento, hay pereza, hay adormecimiento espiritual. Volver a los tiempos antiguos, volver a las escrituras. Bienaventurado, bien escrito allá el Salmo 1, bienaventurado el varón que no pierde el tiempo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será y seguirá siendo y cada vez más fuerte, porque echará raíces en Cristo y será inamovible. Su hoja estará verde y dará fruto en su tiempo, y todo lo que hace que prosperará. Dice, venid a mí. No es una religión, sino una persona. ¿Esa persona quién es? Cristo. Juan 14:6 dijo Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la revelación. Como un hospital que abre sus puertas sin exclusiones, Jesús llama a todos, a todos. Todos los que estáis trabajados y cargados. Cargas mencionadas en la Biblia. 1. La culpa. El salmista
dice Salmo 38:4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Digamos que para nosotros los creyentes ya no tenemos esa carga, esas culpas. Fue quitada la carga. Pero aquellos que no le conocen, que están lejos, legalismo religioso. Mateo 23:4. Este pasa dentro de las iglesias, ¿no? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Preocupaciones materiales, 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿A ustedes les parece? Bueno, he reflexionado sobre 2 puntos y voy a contárselos de una vez. Ustedes me escuchan al abrir el tiempo de oración, una enseñanza, que entregamos cargas, luchas, cansancio, preocupación, ansiedad. Y obvio que nosotros primeramente somos los que nos rendimos, nos humillamos, reconocemos que sin Él nada somos. Y dice eso: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, no excepto los que sean pastores, los que lleven más de un día, de 5 años, de 10 años, no, nada. Eso por ahí puede ir, o sea, si uno trata de yo no lo necesito, tranquilo, el orgullito que nos carga, que nos lleva dominados, tampoco nos permite acercarnos. Entonces, ese. El otro es 1 de Juan 1, 8 y 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No somos pecadores, pero la nariz se me pone colorada. Sí. Yo no sé ahí cómo hacer, a veces le echo, no le echo. Los pelos se me ponen de punta, no sé si es por falta de gel o también por ahí afecta algo. Y más vale la seguridad que la policía, dicen, ¿no? Entonces, yo sigo confesando pecados, pidiendo perdón y sigo entregando cargas, luchas, porque todos los días hay eso, situaciones complicadas. Un burro sobrecargado que colapsa versus el yugo fácil de Cristo. Es como el niño que dice yo solito, es como el varón grandote, inamovible, que nunca llora, no le salen lágrimas. Él es muy fuerte, dice la familia. Pero mejor si nos doblamos y reconocemos que necesitamos. Dice, yo os haré descansar. El descanso en el Antiguo Testamento era la tierra prometida, Josué 1:13. El descanso en el Nuevo Pacto o bajo el Nuevo Pacto es paz con Dios. Es Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿La fe en qué? En Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un niño que duerme en brazos de su padre en medio de una tormenta se siente seguro. Se siente seguro. Así debemos descansar nosotros. Dice la Escritura, cada día, o sea, no nos preocupemos por el que comer, el que vestir. Cada día trae su propio afán. Pero si no estamos, mucho mejor, ¿cierto? Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Salimos ganando si nos vamos. Pero estar siempre atentos. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Nunca hay rechazo. Ni yo te condeno, dice el Señor. Y si Él fue el que pagó realmente en la cruz del Calvario, o sea, ninguno otro pagó, ninguno otro entregó su vida, ninguno otro bajó al Hades, arrebató las llaves del infierno y resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, nosotros
somos de Él y nos sentimos seguros en Él. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quitó el pecado mío y tuyo. Vamos a ir a Mateo 11:29. Y podemos hablar de la sujeción, lo que nos cuesta. Uno creería que en la iglesia hay cristianos, ¿cierto? Y que hablando de sujeción, todos los que estamos dentro de la iglesia o que estamos en Cristo o que somos el cuerpo de Cristo, nos sujetamos fácilmente. Y yo creo que es bien difícil como hacer el estudio y saldríamos rajados. Porque es que no solamente es allá, es como por decir algo, sí pastor, lo que usted diga pastor, para que usted nos mande pastor. No, la sujeción es en todas las áreas de nuestra vida. Y en eso los llamados y las llamadas deberían ser pues a realizar la encuesta, no nosotros mismos, sino nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, los que viven con nosotros, nuestro jefe. Pónganse, dice una versión, la Nueva Traducción Viviente, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. En la palabra de Dios dice: acepten mi enseñanza, pues refiriéndose a la ley, y aprendan de mí que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. La falta de sujeción, hablando de la palabra sujeción, la autojustificación, la justificación, hace parte de esa bandeja paisa, ¿no? De lo que hace ese plato. Y la primera enseñanza que nos debe quedar clara es en Isaías, ¿no? Como oveja al matadero fue llevado y no abrió su boca. Y ante la pregunta y el checklist de su esposa, su cónyuge, su esposo, no se justifica, no se defiende, no sube el nivel de la voz, o sea, saldría uno, ¿cómo se llama? Para habilitar, para recuperar. Dice contexto histórico y teológico. Jesús habla en un momento de rechazo donde ciudades como Corazín y Betsaida no se arrepintieron. Sin embargo, en medio de la incredulidad, Cristo ofrece descanso a los cansados y cargados. El yugo era una imagen familiar para los judíos, simbolizaba sumisión. Los rabinos usaban el término para la obediencia a la ley, pero Jesús redefine el yugo como sujeción a él, no a ritos. El yugo en lo físico, a los animales tomaban dos bueyes del mismo tamaño y por ende estatura, peso, tamaño, o sea, tenían que ser muy gemelos. Y el yugo era una pesada carga de hierro que ponían entre los dos animalitos aquí encima de su morro y cabeza, hasta el tronco, hasta la cerviz. Y amarrado, y tenían que alar una pesada carga de hierro que iba incrustada en la tierra. Y su labor era abrir la tierra, no removerla. Y caminar juntos.
para el mismo lado. Y era pues sufrimiento. Pero dice, pero Jesús redefine el yugo como sujeción a Él, no a ritos. Y volviendo al tema de que cuando leemos y lo vemos en la palabra de Dios, sí son buenas las preguntas y son necesarias. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? ¿Es el hombre? ¿Es el diablo? ¿Es Jesucristo? ¿Es o sea, bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo? Pero una vez se discierna quién habla y que es la palabra de Dios, yo creo que no hay que hacer como en la ensalada o en la bandeja paisa o en la ensalada de frutas, en donde uno escoge y termina dejando el banano, la patilla, el melón, o sea, todo lo que sirven ahí de más, que no es que no sirva, sino que a uno no le gusta. Otros se comen solo el helado. Yo no sé por qué me lo alegan. O sea, es como lo que a mí me gusta. Entonces no es selectivo, es un yugo que uno debe empezar por declarar eso. Es liviano. Y cuando esté seguro que es liviano, o sea, no sé, la predicación, el evangelio, la enseñanza, la reunión de tal día, puede inicialmente ser una carga. Qué pereza, me toca. O sea, eso no hay que decirlo, sino que con la sola actitud ya uno dice, está transmitiendo algo. Pero yugo ligero, liviano. Señor, yo acepto el yugo tuyo. Dijiste que es ligero y es liviano y que trae descanso. Yo lo creo. No puede ser una carga. Entonces, dice, Cristo es el centro, no es un nuevo legislador, sino el cumplimiento de la ley. Su humildad, de que hablamos en Filipenses 2 en adelante, del 1, contrasta con la religiosidad opresiva de la época. Llevar mi yugo no es una carga, sino una relación. Un agricultor une a un buey joven a uno experimentado para enseñarle. Así Cristo nos guía. Aprended de mí que soy manso y humilde. Discipulado no es solo conocimiento, sino transformación. Por aquí hay algo que me gustó mucho. Cerrando. Creo que, no sé si lo encontré por aquí. ¿Sí? A ver. No. En esta. No, esto es un poco así. Cuando en la enseñanza, en la predicación usamos tanto la palabra de Dios, es bueno porque es alimento, es pan de vida, es la palabra de Dios, viva y eficaz, cortante, más cortante que cualquier cosa, que cualquier historia. En la predicación es positiva, en donde uno toma un texto y no lo rasguña, lo escudriña, lo analiza, lo profundiza. Esto es donde viene la revelación. La revelación viene por la profundidad, por la repetición. Viene. Eso es algo que está en las Escrituras y dice. Ahora, la revelación, antes yo les decía, son cosas que yo decía, me va a enseñar cosas raras. Y qué chévere. No, la revelación es siempre Cristo revelado en las Escrituras. Amén. Conocerle más es recibir más de Él y por ende más cercanía, más intimidad, más sujeción. Entonces la predicación es positiva, o sea, cuando se coge el texto y se desmenuza,
no es conocimiento, trae transformación, porque la revelación trae transformación. Y si uno quiere y busca, yo no sabía de eso, pero esta mañana yo observaba a mi esposa vestirse y la miraba con ojos lindos, ¿no? O sea, y sobre todo cuando digo la observaba es su pantalón, su blusa, y luego pensé y miró los tenis, y luego fue a mirar el cinturón, o sacó el cinturón, y decía, o sea, esto yo nunca le dije, es que es así. Ella lo ha visto modelar en mí, a mí alguien me lo enseñó también. Me dijo, venga, si bien usted se viste bien, pero usted no pone cuidado como a los zapatos que brillen, que le salgan, y el cinturoncito, y pilas con eso. Y lo recibí hace muchos años. Y se recibe por ejemplo, por modelo, porque somos la Biblia que se lee, el mensaje que se lee. Y terminarán siendo como nosotros, si somos mal ejemplo, entonces gritando, expresando cosas, odio, rencor, lo que haya en nosotros, pero también podemos, lo bueno, somos la sal, la luz de este mundo, y podemos atraer y hacer que otros terminen siendo, como dice mi esposa, como dicen las personas, es que es igualita, parece papá e hija. Entonces, bueno, antes me equivoqué porque era así, pero yo dejé de pelear y he seguido pues, haciendo lo mío, y el mundo más bien ha cogido y me ha ayudado a organizar esas personitas que les costaba aprender. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, este tiempo, y gracias porque a través de las escrituras te conocemos, tú te revelas a nuestras vidas, y de este lugar y después de esta enseñanza salimos y aumenta nuestra hambre y sed de ti, Señor, de conocerte más íntimamente, de que el Evangelio, las cosas del cuerpo de Cristo, el orar, el buscarte, el caminar contigo, el hablar contigo no sea carga, no sea difícil, no sea para momentos y situaciones y ambientes específicos, sino una relación íntima contigo, que puede suceder en cualquier momento, en el lugar que nosotros querramos y busquemos, porque tú siempre estás ahí, estás dispuesto. Gracias, Señor. Gracias porque algún día como Job podemos decirlo con plena convicción. Antes no te conocíamos, pero ahora nuestros ojos te ven más. Que esa revelación vaya en crecimiento, Señor. Que la intimidad en las Escrituras, allí tú estés, Señor. Que tú seas revelado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que haya cambio, que haya transformación, que haya una actitud diferente. Que podamos decir que mientras estemos en esta tierra, Señor, viviremos para ti. Predicaremos, Señor, no callaremos, sino que hablaremos. Y si partimos, Señor, vamos en bendición. Es ganancia. Pero que el Evangelio tuyo sea poder de Dios para salvación a todo aquel que no te conoce, Señor. A todo aquel que tiene necesidad de ti, que podemos hablarle de ti. Gracias, Señor. Le damos toda la gloria, la honra, todo el señorío, toda la alabanza. Y, Señor, gracias por tu palabra sembrada en nuestros corazones, que son buena tierra. Gracias, Señor, Cristo Jesús. Amén.